Bienvenidos a todos a un nuevo video de The Mole Teacher. Vamos a resolver los ejercicios de gases del bloque 2. En el punto 1 se dispone de una lata de aerosol de 120 mililitros, o sea 0,120 litros, que se encuentra a 21 grados Celsius, o sea a 294 Kelvin, y a una presión de 1 atmósfera. Se calienta el sistema hasta una temperatura final de 800 grados Celsius, o sea 1073 Kelvin, ¿sí? Si lo sumas a 273. Determinen cuál es la presión final en este recipiente. Bueno, como estamos hablando de una lata de aerosol, obviamente que estamos hablando de un volumen constante. Así que la ecuación que tenemos que usar es esta, que corresponde a la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Entonces presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Simplemente voy a despejar la presión 2, la que tengo que averiguar, y para eso voy a decir que esto va a ser igual a la presión 1 por la temperatura 2 dividido la temperatura 1. Perfecto. Ahora simplemente voy a reemplazar una atmósfera multiplicado 1073 Kelvin, que serían los 800 grados Celsius del final, dividida la temperatura 1, que valía 21 grados Celsius, o sea 294 Kelvin. Cuando hago esta cuenta me va a dar como resultado 3,65 atmósferas. Y pasamos al punto 2. Bueno, en este ejercicio dice calculen el volumen de un recipiente que contiene 60 gramos de etano a una presión de 700 milímetros de mercurio y 0 grados Celsius, ¿sí? O sea que el volumen se calcula como N por R por T, todo dividida la presión. Bueno, simplemente fui acá reemplazando y dije, los 60 gramos los transformo a moles, haciendo número de moles es igual a masa dividida la masa molar. Por lo tanto, la masa, que es 60 gramos, dividido 30 gramos por mol, que es su masa molar, esto me da 2 moles, ¿sí? Ya igual esto no tendría que hacerlo, pero pasa que algunos se pierden porque hago los cálculos directamente, pero ya, chicos, a esta altura tendrían que saber de dónde salen estos resultados, ¿sí? Entonces pongan 2 moles por la constante de los gases, por la temperatura, que sería 273 Kelvin, todo dividido la presión, que vale 700 milímetros de mercurio, dividido 760, 0,921 atmósferas. Esto, por lo tanto, el volumen me va a dar aproximadamente 48,6 decímetros cúbicos. Y con eso termino el problema. En el punto 3, un recipiente de volumen variable contiene 10 litros de butano gaseoso a 600 torricelli de presión y 5 grados Celsius. Se calienta el sistema hasta que se verifica que la presión y el volumen se duplican. Calculen la temperatura final del sistema. Bueno, acá te pasé los datos en limpios, te transformé la presión inicial a atmósferas y la temperatura a Kelvin. Como dice que se duplica el volumen, pasa de 10 a 20 litros y la presión también se duplica, ¿sí? Entonces tenemos que averiguar la temperatura 2. Utilizamos la ecuación que relaciona las tres leyes de los gases que estudiamos y bueno, para despejar temperatura 2 simplemente voy a pasar la temperatura para la izquierda, ¿sí? Y lo va a reemplazar P1 por V1. Entonces, temperatura 2 va a ser igual a presión 2 por el volumen 2 por temperatura 1, todo dividido presión 1 por volumen 1. Ahora simplemente reemplazo. Una vez que coloque todos los valores correspondientes, aproximadamente esto me va a dar, ¿sí?, 1113 Kelvin, aproximadamente redondeando, ¿sí? Y en el punto B nos piden la masa de butano en el recipiente. Bueno, en realidad la masa es algo constante, no importa que las condiciones cambien, el gas va a estar continuándose, va a ser el mismo. Si calculo en la primera condición o en la segunda condición va a ser exactamente lo mismo. Entonces yo puedo decir que P por B sobre T es igual a una constante, ¿sí? Esta constante va a ser, en este caso, N por R. Por lo tanto, podría decir que P por B sobre RT es igual al número de moles del gas. Ahora simplemente reemplazo con los valores que tengo. Voy a poner, por ejemplo, en la situación 1, la primera presión era 0,789 atmósferas, multiplicado el primer volumen, que valía 10 litros, sobre 0,082 atmósferas litros sobre Kelvin por mol, multiplicado la temperatura, que valía 278 Kelvin. Esto va a ser igual al número de moles. El número de moles me va a estar dando aproximadamente 0,304
46 moles. Y cuando lo multiplico por la masa molar del butano, que es 58 gramos por mol, voy a obtener la masa de este gas, que me va a estar dando aproximadamente 20,1 gramos. Y ahí termina el problema. En el punto 4 dice, se dispone de igual masa de distintas sustancias a 32 grados Celsius y 850 milímetros de mercurio. Indiquen cuál de estas ocupa un volumen mayor. Pensemos que el volumen es igual al número de moles por R por T dividida la presión. Ahora, el que tenga el mayor número de moles va a ser obviamente el que ocupe el mayor volumen. Por lo tanto, acá tenemos que sacar simplemente con la fórmula de número de moles es igual a masa dividida la masa molar, ¿sí? Vamos a sacar el que tenga el mayor número de moles. Y esa va a ser nuestra selección. Entonces, tened en cuenta que acá, por ejemplo, cuando la masa molar de cada uno, acá, por ejemplo, en el amoníaco va a ser 17 gramos por mol. En el ozono va a ser 48 gramos por mol. En el metano va a ser 16 gramos por mol. Y en el trióxido de azufre, ya te digo, 48 más 32, va a ser 80 gramos por mol. Entonces, si yo, por ejemplo, hago 200 gramos dividido 80, me va a dar 2,5 moles. En el punto B, hago 200 gramos dividido 16, me va a dar 12,5 moles. En el punto C, 200 gramos dividido 48 me va a dar 4,17 moles. Y en el punto D me va a estar dando 200 gramos dividido 17, 11,8 moles. Me voy a quedar con la opción B debido a que es el número de moles mayor, por lo tanto la cuenta me va a dar más grandota con ese resultado. En el punto 5 tenemos que determinar cuál es la presión que ejerce a 25 grados Celsius cada uno de los siguientes sistemas si se encuentran en recipientes rígidos de 10 decímetros cúbicos. Ok, ahí tenemos el dato de volumen y de temperatura, ya la pasé a Kelvin. Y para averiguar presión tenés que recordar que tenemos que aplicar esta fórmula N por R por T dividido volumen. Entonces, como tenemos diferentes datos ahí, lo que voy a hacer es, obviamente, llevar todo al número de moles. En el punto A no habría ningún problema, simplemente reemplazo 5 moles en la fórmula y acá voy a estar obteniendo 12,2 atmósferas, ¿sí? Obviamente reemplazo 5 por la constante de los gases por 2,98 dividido 10, ¿sí? Eso me va a dar 12,2 atmósferas. Ok, en el punto B nos dan el número de moléculas del sulfuro de hidrógeno. Si yo hago 3,01 por 10 a la 23 moléculas y a esto lo divido por el número de Avogadro, me va a dar el número de moles del sulfuro de hidrógeno. Con lo cual, este valor me va a dar 0,500 moles. Ok, fíjate que tengo de cantidad de moles 10 veces menos que en el punto A. En el punto A tengo 5 moles y acá tengo 0,500 moles. Se redujo 10 veces el número de moles. Por lo tanto, cuando yo reemplace, la presión me va a dar un valor 10 veces menor. Lo podría reemplazar tranquilamente en la fórmula o hago 12,2 dividido 10 y me va a dar 1,22 atmósferas y también es válido razonarlo de esa manera, ¿sí? En el punto C tengo 3,01 por 10 a la 24 moléculas del amoníaco, lo divido por el número de Avogadro y eso me da los moles del amoníaco. Acá justamente me da 5 moles como en el punto A, así que la presión va a ser idéntica que en el punto A. Y en el punto D tengo 29 gramos de butano, para sacar los moles hago masa dividido la masa molar. Entonces hago 29 gramos dividido la masa molar del butano, que es 58 gramos por mol. Esto me va a dar 0,5 moles del butano, o sea que me va a dar exactamente igual que en el punto B. Así que ahí tenemos la resolución del punto 5. Bueno, en el punto 6 se tienen 500 centímetros cúbicos, o sea que se tienen 0,5 litros de volumen de propano. Perfecto, anotamos la masa molar que vale 44 gramos por mol. Y tenemos una temperatura de 60 grados Celsius, o sea 333 Kelvin, a una presión de 800 milímetros de mercurio. Si lo divido por 760, eso me da 1,05 atmósferas de presión.
Calculen para el mismo la masa del gas. Bueno, la masa la puedo inferir a partir del número de moles, ¿sí? Por ejemplo. Entonces voy a decir, el número de moles es igual a P por B sobre RT. Simplemente reemplazo todos los valores que yo tengo ahí servidos y el número de moles me va a dar 0,0192 moles. Si multiplico esto por la masa molar, que vale 44 gramos por mol, me va a estar dando la masa del propano, que me va a dar 0,846 gramos. Entonces ahí tenemos la resolución del punto A. En el punto B, como me pide el número de moléculas, simplemente multiplico la cantidad de moles que tenía ahí por el número de Avogadro y eso me va a estar dando 1,16 por 10 a la 22 moléculas. Perfecto. Y en el punto C, como me piden calcular la cantidad, el número de átomos totales, bueno, en realidad multiplico este valor de moles que había dado del propano por el número de Avogadro multiplicado 11. ¿Por qué 11? Porque fíjate que el propano tiene 3 moles de átomos de carbono más 8 moles de átomos de hidrógeno. En total tengo 11 paquetitos para multiplicar en átomos el número de Avogadro. Entonces, si hago 0,0192 moles por el número de Avogadro multiplicado 11 veces, me va a estar dando el número de átomos totales, que en este caso va a estar dando 1,27 por 10 a la 23 átomos. Lo razonan así como lo razoné yo o hacen la regla de 3 simples, ¿sí? Ya hicimos miles de veces esto, así que para eso, si no lo recuerdan, recurren a las unidades anteriores. En el punto 7 tenemos que determinar el número de átomos de oxígeno contenidos en una muestra. O sea que primero tenemos que sacar el número de moles. Y como estamos en un problema de gases, simplemente el número de moles hacemos P por B sobre RT. Vamos a ver qué datos tenemos. La presión vale 1,5 atmósferas, ok, 1,5 por el volumen, que vale 20 decímetros cúbicos, ok, perfecto, vale 20 decímetros cúbicos, no estoy poniendo unidades para acelerar los trámites, sobre la constante de los gases, ¿sí? Por la temperatura, que la temperatura vale 298 Kelvin, ¿sí? Entonces el número de moles me va a estar dando, a mí me dio 1,23 moles, ¿sí? Y esto, obviamente, lo que me sirve, me va a servir para referencia de cálculo cuando quiera sacar el número de átomos de oxígeno en el tetraóxido de dinitrógeno. Entonces yo voy a pensar lo siguiente, voy a decir que en un mol del tetraóxido de dinitrógeno tengo el número de Avogadro por 4 en átomos de oxígeno. Pero en realidad, como acabo de averiguar que tengo 1,23, voy a estar conteniendo 2,96 por 10 a la 24 átomos de oxígeno, ¿sí? Y listo, ya está, chicos, con eso terminé el problema. En el punto 8, un recipiente rígido de 1 litro contiene amoníaco a 273 Kelvin y 900 hectopascales. Calculen en el punto A el número de moléculas de amoníaco presentes y en el punto B la masa de gas. Bueno, tenemos obviamente el gas amoníaco. Bueno, entonces tengo el amoníaco, tengo ahí su masa molar y lo que hice fue reemplazar los valores que me está dando el problema. Obviamente que como me pide el número de moléculas, tengo que recurrir a calcular el número de moles. Entonces, obviamente voy a hacer P por B sobre RT y voy reemplazando. Presión me dice que vale 900 hectopascales. Si lo divido por 1013, me va a estar dando el valor en atmósferas, 0,888 atmósferas. No voy a poner las unidades para acelerar los trámites. Volumen 1 decímetro cúbico, 1 litro, lo mismo, dividida la constante de los gases por la temperatura, que vale 273 Kelvin. El número de moles que me va a estar dando en este problema va a ser para el amoníaco 0,0397 moles. Como me pide el número de moléculas, en el punto A multiplico ese número de moles por el número de Avogadro. Así que eso me va a dar 2,39 aproximadamente por 10 a la 22 moléculas del amoníaco. Y en el punto B, como me pide la masa del gas, para este punto multiplico el número de moles por la masa molar, que vale 17 gramos por mol. Entonces acá la masa del amoníaco me va a estar dando aproximadamente igual 0,675 gramos del gas.
Finalmente, en el punto 9, para terminar este video, ¿sí? Determinen cuál es la masa molar de una sustancia si 200 miligramos de la misma ocupan un volumen de 173,6 centímetros cúbicos a la presión de 700 milímetros de mercurio a 273 Kelvin. Perfecto. Sabemos que podemos relacionar los gases con la masa molar con esta bella fórmula que la vimos en el video de teoría de gases, ¿sí? Presión por la masa molar es igual a la densidad por R por T. Perfecto. La densidad, si bien no la tengo, la puedo calcular, porque densidad sabemos que es masa dividido volumen. Y acá tenemos la masa que vale 200 miligramos, o sea, 0,2 gramos. Y lo divido por los 173,6 centímetros cúbicos, que lo voy a pasar a litros, ¿sí? Esto va a ser igual a 0,1736 litros. Con lo cual, cuando lo divida, la densidad me va a estar dando 1,15 gramos por litro. Ahora sí ya puedo reemplazarlo en la ecuación general y voy a decir que la masa molar es igual a la densidad por R por T, todo dividido a la presión. Perfecto. La presión, cuando la pase de milímetros de mercurio a atmósferas, divido también 700 dividido 760, ¿sí? O sea, esa presión me va a estar dando 0,921 atmósferas. Bueno, reemplazo todo, hago los cálculos, simplifico, bla, 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 y la masa molar me va a dar 28 gramos por mol, ¿sí? Dejen de llorar y hagan las cuentas ustedes solos, porque si no es como que está todo demasiado regalado. Acá ya te serví el problema, así que listo, no te pierdas, por favor. Es solo cuestión de que lo reemplaces vos, lo simplifiques y listo, chicos, no hay más historia. Antes de irnos, no te olvides de activar la campanita si ya sos suscriptor de este canal. Si sos visitante nuevo, no te olvides de suscribirte. Y también recordá seguirme en mis redes. En Instagram como @NéstorGMolina y en Facebook como Néstor Gabriel Molina. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.